Vamos a continuar en nuestra serie, perfecto, en el Evangelio de Juan, versículo 18 al 30. Juan capítulo 13, versículo 18 al 30. Dice la palabra del Señor: no hablo de todos ustedes, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora antes de que pase, para que cuando suceda crean que yo soy. En verdad les digo que el que reciba el que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Habiendo dicho Jesús esto, se angustió en espíritu y testificó y dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Los discípulos se miraban unos a otros y estaban perplejos sin saber de quién hablaba. Uno de sus discípulos, el que Jesús amaba, estaba a la mesa reclinado en el pecho de Jesús. Por eso Simón Pedro le hizo señas y le dijo: dinos de quién habla. Entonces él, recostándose de nuevo sobre el pecho de Jesús, le dijo: Señor, ¿quién es? Entonces Jesús respondió: es aquel a quien yo le dé el pedazo de pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Pero ninguno de los que estaban sentados a la mesa entendió por qué le dijo esto. Porque algunos pensaban que como Judas tenía la bolsa del dinero, Jesús le decía: compra lo que necesitamos para la fiesta, o que diera algo a los pobres. Y Judas, después de recibir el bocado, salió inmediatamente y ya era de noche. Estamos en el aposento alto, como hemos visto en las predicaciones anteriores. Están los discípulos en este aposento en un tiempo íntimo con el Señor Jesús. Y entre ellos todavía está Judas. Ya vimos que Jesús lavó los pies de Judas y no ha habido arrepentimiento de parte de Judas. Algo que meditaba que es un tema que está central en este texto, es el tema de la traición. Meditaba en lo que es la traición. Por eso he titulado el sermón de hoy: el rostro de la traición. ¿Qué es la traición? Cuando meditamos en esto, buscamos un significado a lo que es la traición, a pesar de que a lo mejor usted no puede elaborar una definición de diccionario, todos en nuestro corazón sabemos lo que es una traición. No necesitaríamos palabras para explicarlo, porque nuestros sentimientos automáticamente tratarían de explicar cómo se siente, qué significa una traición. Una manera técnica, una traición es un quiebre de una relación de confianza, de lealtad, de fidelidad. Implica un acto de deslealtad que causa un profundo daño emocional, una infidelidad o un engaño. Quebranta la seguridad y cualquier expectativa depositada en la relación. Me acuerdo que muy joven me tocó experimentar una traición en un matrimonio, la cual marcó mi vida en ese momento en cuanto a lo que es el quiebre de una relación, el quiebre de la confianza. Como me ha tocado a través de los años tener que sentarme con matrimonios que han pasado por el desastroso dolor de la infidelidad. No traigo esto con la intención de que si usted ha pasado por esto, recuerde ese dolor, aunque sé que es imposible por lo serio que es el asunto de la traición. Y aun si lo recuerda, espero en el Señor que pueda traer su dolor al Señor, como sé que el Señor
le ha sanado y le ha restaurado. Pero pensemos por un momento el dolor tan grande que trae una traición. Una persona con la que has crecido en una relación, aparenta que todo va bien, es una persona con la que le has confiado todo, le has confiado los preciosos bienes que tengas, todas las cosas hermosas que puedas tener en tu vida. Has confiado en que esta persona cuando te habla te está diciendo la verdad. Todos estos asuntos que implica crear una relación de confianza, que todos sabemos que el amor necesita ese recipiente de la confianza, esas acciones que van creciendo en una confianza con otra persona. Y que de momento un día te das cuenta y sucede que sorprendes a esta persona en una infidelidad. Es sin duda un dolor tan grande. Esa traición, la traición, mis hermanos, duele profundamente. Para el ser humano la traición es un acto emocional tan fuerte que activa zonas cerebrales que llevan al dolor físico. Imagínense cuán fuerte. La traición es un tema emocional, pero es tan fuerte sus efectos sobre la vida humana que trae daños que se manifiestan físicamente. La angustia, esa ansiedad que puede trae cambios químicos al cerebro. Mis hermanos, porque la traición es una violación de la intimidad de una relación. Una traición destruye la identidad de una relación. Provoca sin duda un trauma emocional. Genera una pérdida de la realidad que se ha compartido hasta el momento. La traición deja un camino de dolor, un camino de incertidumbre, duelo, inseguridad, preguntas. Como una casa que de momento queda cimentada en el aire. La traición deja un duelo de muerte. El dolor de la traición en una relación es mayor que el dolor de la muerte. Hubiese sido menos dolor que la persona muriera haber experimentado una traición en vida. Una persona que ha sido traicionada puede caer hasta en cuestionarse su identidad, su pasado, hasta cuestionarse su propia vida. Hay personas que después de una traición tan cercana nunca pueden recuperarse emocionalmente. Sabemos que en Cristo sí, pero estoy hablando de manera general. Algunos pueden caer en una contradicción emocional, un caos de amor, de rabia, de confusión, de dolor, que todas las emociones están confundidas. Te pregunto, ¿qué harías si tú sabes que una persona te va a traicionar? ¿Qué tal si pudieras saber de antemano que una persona te va a traicionar? ¿Qué normalmente hace el ser humano? Nos escondemos de esa persona. La evitaríamos, la tendríamos lo más lejos posible. No la entraríamos a un círculo cercano de intimidad en nuestra vida. No queremos estar con un traidor. ¿Le lavarías los pies a un traidor humillándote? ¿Le mostrarías amor a uno que sabes de antemano que de seguro será traidor? ¿Lo tratarías igual que a los demás que no son traidores? El nombre de Judas
Usted se ha notado que hay muchos niños que han nacido aquí en la congregación y ninguno se llama Judas. A pesar de que hay buenos Judas, porque está Judas, el hermano del Señor. Y hay otro Judas de los apóstoles también. Pero ninguno se llama Judas. Porque nadie quiere pensar que alguien relaciona a su hijo con Judas Iscariote. Lo que nos dice cuán cargado es nuestro corazón con la traición. A través del tiempo, si usted ve la historia en Roma y ve esa palabra bruto, que nosotros decimos alguien bruto, nos damos cuenta que fue un traidor el que se llamaba Bruto. Traicionó al emperador, a César, y terminó asesinando parte de los asesinos de César. Y se ganó ese era su apellido y se hizo famoso. Judas es el símbolo de la traición, es el símbolo de la falsedad, el símbolo de la máxima apostasía dentro de la tradición cristiana. Usted piensa en Judas y no hay manera de desligar su nombre de la traición. Mis hermanos, la traición es lo opuesto al amor. La traición surge cuando se niega el amor que se ha dicho tener. Es una falta a la lealtad que exige el amor. Destruye la confianza que construye el amor con engaño, con fraude. Y la peor de las traiciones son las más inesperadas. Esas son las peores de las traiciones, las más inesperadas. Usted va conmigo a Mateo 26. Versículo 21. Dice el versículo 21, y mientras comían dijo: en verdad les digo que uno de ustedes me entregará. Estamos en el mismo aposento alto, lo único que, como hemos dicho, Juan nos da todos los detalles, pero aquí hay un detalle importante. Cuando Jesús dice esto que acabo de leer en Juan también, dice el versículo 22, ellos profundamente entristecidos comenzaron a decir uno por uno: ¿acaso soy yo, Señor? ¿Acaso soy yo, Señor? Los discípulos en la mesa preguntándose: ¿acaso soy yo, Señor? Judas mismo le pregunta: ¿acaso soy yo, Rabí? A lo cual Jesús le contesta: sí eres tú. Es una pregunta que de una manera debemos todos hacernos, como los discípulos hicieron. ¿Acaso soy yo, Señor? Hoy el texto nos muestra el rostro de la traición. Nos anima a confiar en la fidelidad de Cristo a sus discípulos y a reconocer cómo se ve la traición ante el gran amor de nuestro Señor. Así evaluar cómo se ve la traición en nuestras propias vidas. Judas es el rostro de la traición, mientras Cristo es el rostro de la fidelidad. Hoy compartiré lo que he determinado las 4 P's de la traición. Las 4 P's de la traición. Conoceremos este rostro de la traición a través de estas 4 palabras con P. Veremos primero el protector ante la traición, el perfil de la traición, el poder de la traición y el progreso de la traición. Cuando vemos esa sección en el capítulo 13, del versículo 18 al 21, y Jesús comienza diciendo: no hablo de todos ustedes. No olvidemos, en el sermón pasado vimos que el Señor Jesús proclamó una bienaventuranza a los discípulos. Acaba de proclamar una bienaventuranza que vemos ahí en el versículo 17.
Y dice, si saben esto, serán felices si lo practican. Está hablando de cómo deben amarse los unos a los otros en el sentido del servicio, cómo deben tener un servicio humilde los unos a los otros, como Él ha hecho. Y Él proclamó una bienaventuranza para los discípulos que se extienda a cada uno de los discípulos de Cristo como nosotros. Serán felices si practican esto. Pero Jesús aclara en este versículo 18 que esto no sería una realidad para todos los que estaban ahí. Porque en medio de ellos todavía estaba Judas el traidor. Pero aún el Señor alienta el corazón de sus discípulos antes que se desaliente por la traición de Judas. No podemos olvidar que Jesús está a unas horas de la crucifixión. Y Jesús está ocupado por el corazón de los discípulos. Los discípulos están a punto de ver a su Señor crucificado, directo a la sepultura. Y en medio de eso sería desastroso esta traición de Judas, sin ellos haber estado al tanto de esta traición. Y Jesús es el protector ante la traición, mis hermanos. Jesús es el que nos cuida, es la cara de la fidelidad. Es esa cara que en medio de la traición, cuando vemos el rostro de la traición, es esa cara la que debemos mirar. Es el rostro de Cristo, que es la fidelidad en persona. Los discípulos, estando a horas, como he dicho, de ser sacudidos con la muerte de su Señor, hubiesen estado preparados también para lidiar con la traición de Judas. Pero Cristo es aquel que nos cuida en medio de la traición. No podemos perder el punto de que la traición de Judas no solo fue contra Cristo. La traición de Judas tiene que ver con todo lo que tiene que ver con Cristo, incluyendo a sus discípulos. Este hombre había caminado con los otros discípulos. Es como decir cuando alguien traiciona el liderazgo de la iglesia o traiciona a Cristo, que es la cabeza de la iglesia, traiciona a todos los que estamos aquí, porque todos somos de Cristo. Es contra todos los discípulos su traición. Miren qué impresionante el orden de estos versículos en esta sección. Del 1 al 17 en el capítulo 13 hemos presenciado el gran amor del Señor. Ese amor sacrificial, como predicábamos, ese amor íntimo, ese amor eterno. Ahora vemos el amor a través del servicio, humillándose el Señor, lavando sus pies. Ahora en esta sección del 18 al 30 vemos la antítesis del amor. Vemos la traición. Y entre el versículo 34 al 35 vemos un mandato a imitar el amor de Jesús, como Él nos ha amado. Miren esto, qué impresionante. El amor perfecto, el amor del Señor, ese amor nos amó hasta el fin. Vemos la traición, que es esta contradicción al amor. Ahora en el versículo 34 y 35 nos dice un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, que como yo los he amado, así también se amen los unos a los otros. Y cierra ese capítulo con una traición profetizada, la traición de Pedro. Pedro le dice, yo voy a estar contigo, Señor, y Jesús le dice, no cantará el gallo 3 veces y ya me habrán negado. Algo el Señor nos quiere mostrar en esto. Hay una enseñanza muy profunda en esto, hermanos. Amor perfecto, traición, amor entre nosotros, traición de uno de nosotros. Hermanos, en amor, Jesucristo no nos da una receta para evitar la traición en este texto. La traición por el pecado será parte de nuestras vidas.
Si hay alguien aquí luchando y dice, ¿cómo yo puedo ser no traicionado? Eso será cuando estemos con el Señor para siempre, pero no en este lado de la eternidad. Seremos traicionados. La traición es parte de nuestras vidas. Y Jesús no nos está enseñando a evitar la traición. Pero tenemos que confiar en Él. Jesús en amor nos protege contra la traición. ¿Cómo nos protege contra la traición? Bueno, lo primero es que la profetiza. Lo primero es que hoy estamos enterados de que seremos traicionados. Ese versículo 18 al 19, el Señor le da la confianza a los apóstoles de que ellos sepan de quién es Jesucristo y que Jesucristo no ha sido tomado por sorpresa en esta traición. Ahí dice en el versículo 18, yo conozco a los que he escogido, pero es para que se cumpla la escritura. El que come mi pan ha levantado contra mí su talón. Se lo digo desde ahora, antes de que pase, para que cuando suceda, crean que yo soy. Mi hermano, nuestra confianza está en quién es Cristo, en quién es Él. Esta traición de Judas no lo toma por sorpresa, sino que Jesucristo mismo la profetiza para que se confirmara ante los ojos de sus discípulos que Él es Dios. Que entendieran que fue el plan de Dios que fuera crucificado. La gloria no sería de Judas de ninguna manera. Fue crucificado porque Judas lo entregó. No. De hecho, fue tan claro para los apóstoles que cuando vamos al libro de los Hechos, en ese primer sermón de Pedro, el nombre de Judas no aparece en ningún lugar. Dice, fue entregado por el previo conocimiento de Dios, ejecutado por ustedes. La gloria no sería de Judas. Era necesario que Dios trajera, el Señor Jesús trajera esta confianza al corazón de los discípulos. Ellos, si no hubiesen sabido esto, podían preguntarse, ¿por qué entonces escogió a Judas? ¿Se equivocó el Mesías? ¿Escogió a uno que no era? ¿Habrá alguien más entre nosotros? Se hubiese destruido la obra del Señor. Pero el Señor aclara que los discípulos están limpios excepto uno. Aquel que profetiza la traición, en él podemos confiar. No lo atraparon por sorpresa. El Señor escogió a Judas a propósito para que se cumpliera la Escritura. Se estaría cumpliendo esta profecía del Salmo 41:9, el que come pan conmigo levantó contra mí su calcañar, su talón. En este salmo de David se lamenta por la traición de uno de sus compañeros que él confiaba, que comía en la mesa con él. Aitofel lo traicionó, se fue con su hijo Absalón, lo traicionó. Y a pesar de que de manera literal esto ocurrió, pero ahora se está cumpliendo perfectamente esta profecía, es lo que Cristo está trayendo en este momento, trayendo este texto. Este pasaje bíblico en el Salmo 41:9 alcanza su cumplimiento final aquí con Jesucristo. Comer el pan de otra persona era algo tan íntimo, era algo que no pasaba entre cualquier relación, era una relación cercana. Y cuando dice ha levantado el calcañar, ha levantado el talón, se refiere a como cuando un caballo levantaba la pata contra sus dueños. Esa era la ilustración que quedaba clara en ese momento. Uno dice un caballo que le has dado alimento, que lo has cuidado y de momento el caballo te da una patada. Es una traición porque no la estás esperando. Y esta es la ilustración que trae este versículo. Cuando un dueño recibe sin aviso una patada del caballo a quien
le ha dado todo lo que necesita. Pero el plan de Dios y el papel de Judas no era ajeno a su propio deseo. Judas no fue un robot programado para traicionar a Jesús contra su propia voluntad. Judas escogió hacer lo que hizo libremente. Judas es responsable de sus actos. Y aquí vemos una vez más en el Evangelio de Juan la atención en cuanto a la atención humana, no la de Dios, la atención humana en cuanto a la soberanía de Dios y la responsabilidad del hombre. Dos verdades que como humanos sacuden nuestra alma porque queremos una reconciliación de ambas. Pero nuestra mente finita es imposible reconciliarla. Dios es soberano, esto tendría que ocurrir. Judas traicionaría a Cristo y Judas es responsable de su traición delante de Dios. Estas son dos verdades que debemos aceptar. De la misma manera que Judas escogió seguir a Cristo, porque no vemos en ningún momento a alguien obligado a seguir a Cristo. Judas escogió seguir a Cristo, pero solo lo pudo seguir porque Cristo lo escogió. Volvemos a lo mismo. Soberanía de Dios, responsabilidad del hombre. Pero claramente no fue así para salvación. Sabemos que Judas, según el mismo texto nos dice, Judas no fue que se perdió, no, es que Judas estaba perdido. Judas no había sido lavado, nos dijo el Señor Jesucristo en el texto. Ustedes están lavados, pero no, hay uno que no está lavado. Judas no había sido regenerado. Era un hombre que no había nacido de nuevo. Él actuó en su propia voluntad. Fíjense las dos verdades cuando usted va a Lucas 22. Si va conmigo un momentito a Lucas 22, volvemos a chocar nuevamente. Lucas 22, 22. Bueno, el 21 empieza y dice, pero vean, la mano del que me entrega está junto a mí en la mesa, porque en verdad el Hijo del Hombre va según se ha determinado. Miren esto, la soberanía de Dios. El Hijo del Hombre va según se ha determinado. Vemos la soberanía de Dios, pero ¿qué vemos luego? Pero ay de aquel hombre por quien Él es entregado. La responsabilidad de Judas por entregarlo. Dios soberano que hace todas las cosas, como dice Efesios 1:11, según el designio de su voluntad. Son los planes malvados de Judas para traer la redención. Judas, mis hermanos, si vemos a través de hasta donde hemos llegado en el Evangelio de Juan, ha tenido todas las oportunidades de darle la espalda a su pecado. Pero como dice en Juan 3:18 y 19, que aprendimos ya, el que en él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito de Dios. Y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz porque sus obras eran malas. Judas también escuchó la declaración en el capítulo 6, cuando el Señor Jesús tiene todo este grupo de discípulos y la palabra se puso fuerte y abandonaron, desertaron el resto de los discípulos y solo se quedan los 12. Y Jesús dice, ¿no os he escogido yo a vosotros los 12 y uno de vosotros es diablo? Eso está en Juan 6:70. Pero nada de eso conmovió a Judas. Su corazón seguía endureciéndose y se negaba a arrepentirse. El versículo 20 del capítulo 13,
Jesús dice: en verdad les digo que el que recibe al que yo envíe, me recibe a mí, y el que me recibe a mí, recibe a aquel que me envió. Como protector ante la traición, Jesús retoma la misión de los discípulos a su llamado. Los 11 discípulos estaban aterrados por la profecía de que alguno de ellos lo iba a traicionar. Un traidor en medio de ellos sería un desastre para continuar la misión. Pero el Señor le aseguró a los discípulos: su llamado no ha concluido. Ustedes continuarán. Jesús está alentando el corazón de los discípulos, que no los consterne el hecho de que hay un traidor. La misión continuará. Hermanos, y esta es la realidad para la iglesia. Habrá divisiones, habrá traidores, habrá apóstatas, pero el reino de Cristo continúa. Él iba a enviarlos como representantes en el mundo, y así fue. Y hoy estamos aquí. Hoy estamos aquí por el poder de Cristo. En ese versículo 21 vemos el dolor de la traición. Dice el texto que Jesús se conmovió, se angustió en espíritu. La frase, cuando la comparamos con otros textos, es una frase que habla de una conmoción fuerte en su espíritu. Algunos pueden ver aquí a Getsemaní en el libro de Juan, que lo incluye en otros evangelios y no en Juan. Esa angustia de Getsemaní vivida aquí en el aposento alto. Pero algunos podrían pensar que solo era por Judas, pero en realidad esa angustia en espíritu mayormente era en pensar en el horror de soportar la ira de Dios en la cruz, pero también pensar en lo que le esperaba a Judas. Algunos dicen que le estaba dando otra oportunidad a Judas. Yo creo que, a pesar de que no es de Jesús buscar la muerte del impío en este contexto, pero Judas ya estaba lejos de esto. La traición de Judas es segura. Judas era un vaso de ira, como dice en Romanos 9:22. ¿Y qué si Dios, aunque dispuesto a demostrar su ira y hace notorio su poder, soportó con mucha paciencia los vasos de ira preparados para destrucción? Primera de Pedro 2:8 dice: pues ellos tropiezan porque son desobedientes a la palabra, y para ello estaban también destinados para la desobediencia. Judas no estaba indeciso, sino que estaba ya seguro de traicionar al Señor. Judas había crecido en su endurecimiento contra Cristo. Y mis hermanos, nosotros miramos y decimos: ¿cómo alguna vez seré yo como Judas? El endurecimiento crece, sigue creciendo en endurecer tu corazón contra Cristo, y ciertamente lo entregarás. Si eres creyente, no de manera definitiva, solo temporal, pero todos tenemos las mismas tendencias a ser traidores. Las mismas tendencias. Judas llevaba años mintiendo, rechazando. Llevaba más de 3 años mintiendo, rechazando en su corazón la palabra santa que había sido predicada para su corazón. ¿Cuántos de nosotros no llevamos años mintiendo al Señor, mintiendo a nuestros hermanos, mintiéndonos a nosotros mismos, rechazando cada palabra que se predica, que se te enseña? Judas, al final de su vida vemos el remordimiento. No hubo un arrepentimiento verdadero, sino un remordimiento que lo llevó al suicidio. Jesús le había dicho
El que a mí viene no le echo fuera. Judas es responsable de rechazar a Jesús y de no arrepentirse verdaderamente. Judas traiciona a Cristo porque así lo quiso Dios y así lo decidió Judas. Dios había predestinado la cruz, como dice en Hechos, su plan determinado, determinado previamente. En muy pocas horas Jesús recibiría el castigo por el pecado de todos nosotros. Sería abandonado por su Padre en la cruz como en su carne, como hijo, en su carne, como Cristo, debería decir en su carne. Sería abandonado por nuestro pecado que estaría cargándolo como cordero. Y se angustió su alma. Pero algo que me impresiona pensando en la paciencia de nuestro Señor es que Jesús no trataba a Judas de manera diferente, sabiendo que sería el traidor. Era tal así la paciencia de nuestro Señor que el trato hacia Judas fue un trato como a cualquiera otro de sus discípulos, porque ninguno se dio cuenta. Porque créame que si usted no fuera paciente y usted tiene un traidor entre usted, usted va a hacer cosas que las demás personas se van a dar cuenta de que este sería el traidor. Pero nuestro Señor es tan paciente, tan misericordioso. La misericordia en persona. Cristo es Dios. Solo Dios puede tener esa misericordia, esa paciencia. Jesús soportó ese vaso de deshonra. Dios no es cruel, sino que es paciente y misericordioso. Nadie va al infierno por ser víctima de alguien, sino por su pecado. Mis amados, Jesús es quien desenmascara la traición. No es nuestra tarea hacerlo. El Señor permitió que ninguno de ellos se diera cuenta. Trató a Judas como cualquier otro. Es del Señor desenmascarar la traición y no de nosotros. De hecho, Jesús no corrige a los discípulos por no saber quién era el traidor. En ningún momento vemos eso en la Escritura. Lo cual nos dice a nosotros que no es nuestro trabajo desenmascarar al traidor. Qué lamentable cuando vemos esta actitud en ocasiones en líderes, en miembros de las iglesias, tratando de desenmascarar a supuestos traidores. Ese no es nuestro trabajo. Nuestro trabajo es hacer la obra del ministerio. Es el Señor quien desenmascara a los traidores. En Hechos 20:29 el apóstol Pablo le dice a los ancianos de Éfeso en Mileto, le dice: sé que después de mi partida vendrán lobos feroces entre ustedes que no perdonarán el rebaño. También entre ustedes mismos se levantarán algunos hablando cosas perversas para arrastrar a los discípulos tras ellos. Esto es parte de la vida cristiana, lidiar con la traición. Pero en su momento el Señor mostrará a los traidores. Cristo se encarga mientras hacemos su obra. Haciendo su obra, cualquier traidor será desenmascarado. Lo que nos lleva a nuestro segundo punto, el perfil de la traición. En estos versículos del 22 al 25 nos deja claro que los discípulos no sabían que Judas era aquel que era el traidor. Quiero aclarar que ningún verdadero creyente puede cometer la misma apostasía de Judas. Mire lo que acabo de decir: ningún verdadero creyente puede cometer la misma apostasía de Judas, pero sí podemos actuar como traidores de manera temporal. La misma incredulidad que llevó a Judas a la apostasía puede ser manifestada en nuestros corazones. No quisiéramos entristecer a nuestro Señor por nuestra traición. Judas, este traidor, era
Este nombre era un nombre común en su época. Ahí vemos al hermano del Señor que se llamaba Judas, uno de los discípulos se llamaba Judas también. Pero en el caso de Judas nos damos cuenta cómo los autores de la Escritura, aún el Espíritu Santo como autor, se refiere a Judas como Judas, hijo de Simón Iscariote. Entonces, si vamos a través de Judas, cuando se menciona aún en el Evangelio de Juan, ya vemos cómo están poniendo a Judas y creando el contexto para que conozcamos a Judas desde muy temprano en el Evangelio. Judas era un nombre para ellos. Judas Iscariote era desagradable pensar en él, el traidor. La Biblia, de hecho, no nos revela dónde Judas conoció a Jesús, por ejemplo. Pudo haber estado entre los discípulos de Juan el Bautista, no tenemos el detalle. De hecho, no nos menciona cuando el Señor llamó a Judas para seguirlo. Vemos otros relatos, pero no el de Judas. Los comentaristas, a través del apellido de Judas Simón, hijo de Iscariote, de Simón de Iscariote, había un lugar que se llamaba Queriot. Y este Iscariote viene de este lugar que se llamaba Queriot. Era una región o ciudad en Judea, en el sur de Judea, la región de Judá. Por lo tanto, se entiende que Judas Iscariote vendría o de la tribu de Judá o de la tribu de Benjamín, de una de estas dos tribus. Pero no tenemos muchos detalles de Judas. Ahora sí, los detalles que tenemos de Judas es que era ladrón. En Juan 12:6 ya nos ha dicho, como tenía la bolsa de dinero, sustraía de lo que se echaba allí. Por eso se molestó cuando derramaron ese perfume tan costoso. Judas era un ladrón, le gustaba el dinero. De hecho, le pagaron 30 piezas de plata por entregar al Señor. Desde el principio Jesús sabía quién era Judas. Ahí en el capítulo 6 presenciamos de que dijo: aquí hay uno entre ustedes que es un diablo. Y ahora aún en esta cena ha revelado, ha desenmascarado a Judas. Jesús le dijo a Judas que no estaba limpio, es decir, que no había nacido de nuevo. Y lo vemos claramente cuando le da el bocado de pan mojado y Satanás entró en él. Los discípulos no tenían idea de quién era el traidor. Nadie sospechaba de Judas. Y lo dicen claramente los apóstoles, nadie sabía quién era ese traidor. Él era un miembro de confianza entre los 12. Estos son el tipo de traiciones dolorosas, las inesperadas. Pero ¿cómo se ve el perfil de un traidor? ¿Cómo se ve este boceto del rostro de la traición? Lo primero que vemos en Judas es que ama sus deleites, ama el dinero, ama las posesiones por encima de Cristo. Estaba buscando Judas, estaba buscando riqueza, estaba buscando poder y fama. Este sería el Mesías, este sería el que vendría a reinar. No olvidemos la teología escatológica que había de los judíos. Este sería el que lo tenemos que sentar en el trono. ¿Quién no quería estar con el que se iba a sentar en el trono? Una característica del perfil de un traidor: ama sus deleites, sus apetitos por las cosas de este mundo son grandes, que pone cualquier relación por encima de aquello que desea. Segundo, vemos como parte de este perfil es un hipócrita. Finge ser algo que no es. Mis hermanos, cuando yo hablo de estas características, este boceto del traidor, todos nosotros podemos decir, no, ese es Judas. Pero hermanos, todos nosotros tenemos un poco de este boceto. Todos nosotros tenemos un poco de este boceto. Es un hipócrita, finge ser algo delante de los demás que no es.
Qué duro es, mis hermanos, cuando nos encontramos con situaciones entre hermanos que decimos, nunca me podía haber imaginado algo de este hermano así. De hecho, es tal que no saben que Judas, que ellos mismos pensaban que era uno de ellos. Tercero, vemos parte del perfil de un traidor es que en su corazón no recibía las palabras del Señor. En su corazón no recibía las palabras del Señor. No nos desconectemos tan rápido de esto. ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido? ¿Cuántas enseñanzas hemos recibido de nuestro Señor? Gran parte de las enseñanzas de Cristo se aplicaban a Él directamente. ¿Cómo pudo haber escuchado las parábolas? ¿Cómo pudo haber escuchado de aquellos que le decían Señor, Señor? Y les dijo al final, apártense de mí que no os conozco. ¿Cómo podía haber escuchado todo esto? Jesús predicó contra el amor al dinero, contra la avaricia, contra el orgullo. Jesús atendió todos los pecados que habían en Judas. Pero un traidor en su corazón no recibe las palabras del Señor. Dicen que la distancia más grande que existe es de aquí hasta aquí. Número 4, mantiene la relación con Cristo públicamente hasta que sea útil para su propósito. En el momento que el traidor ve que su relación pública con Cristo no es conveniente porque no está alcanzando lo que quiere, hasta ahí llegó su relación. Ese es el detonante. Como parte de este perfil, el fin de un traidor es su propia destrucción. Es su propia destrucción. Y destruye a aquellos que están a su alrededor. Lo que nos lleva a nuestro tercer encabezado, el poder de la traición. En el versículo 26, entonces Jesús responde y dice, es aquel a quien yo le dé el pedazo del pan que voy a mojar. Y después de mojar el pedazo de pan, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y después de comer el pan, Satanás entró a él. Entonces Jesús le dijo, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Está pasando una escena importante aquí, que cuando las compaginamos con los otros evangelios, podría crear alguna duda el hecho de que ellos no saben. Juan está reclinado en su pecho. Tomemos en consideración que no es una mesa como la que pintaron en este cuadro de la última cena, nada de eso. Es una mesa donde están todos reclinados de lado con los pies de este lugar. Por eso cuando escuchamos que Juan estaba reclinado en su pecho, algunos podrían tener un pensamiento incorrecto. O sea, es que Juan está al lado de él y está más cerca de él. Y si vira la cabeza, queda reclinado en el pecho del maestro, ¿verdad? Habla de la cercanía, de lo amado que se sentía Juan, de lo cercano que estaba Juan al Señor. Pero no vaya a pensar de ninguna manera en algo deshonroso. Para nada, es nuestro Señor. Es que la manera en que estar sentados, están todos acostados, hay una mesa, están todos acostados en esta posición como del hombro. Y claro, la comunicación es diferente. Si quieren lo podemos practicar en alguna de las casas, podemos practicarlo y usted entenderá lo que se refiere. Pero lo que está diciendo, lo que nos está diciendo el texto es que era confuso, nadie sabía de quién se trataba. Entonces Juan está al lado del maestro, hay 12 hombres ahí. Pedro le dice, dinos de quién se trata, Juan, pregúntale. El Señor le habla ¿a quién? A Juan, y le dice al que moje el pan. De hecho, hay algo importante, mojar el pan en esa cena de Pascua era lo más honroso que había. Judas se llevó ese honor. El que mojaba el pan, recibía el pan mojado, que eran unas especies que se hacían, como cuando usted va a los restaurantes y moja el pan y se lo come con aceitito y todo ese tema. No le dé hambre ya. Ese era el invitado de honor. Judas en una manera fue tratado como el invitado de honor. Jesús moja el pan y le da el pan a Judas. Juan sabe que es Judas,
pero no lo va a decir. Es Judas, es Judas. No, no dijo eso, no pasó eso. Por eso cuando Judas sale, todavía nadie sabe de quién se trata. Ellos pensaron, Judas va a salir a hacer alguna compra que el maestro le envió. Y cuando Jesús le dice y Judas pregunta, ¿acaso soy yo? Entendemos que Jesús se lo dijo a él y los demás no escucharon. Por eso es que todavía no sabemos. O sea, que no es que la Biblia tiene una contradicción o un error. Simplemente tenemos perspectivas, ¿verdad? Los evangelios nos muestran el mismo hecho de diferentes ángulos. Juan nos está hablando como el que está sentado escuchando al maestro. Entonces, ¿por qué explico esto? Porque ellos siguen sin entender. Termina la escena y todavía ninguno sabe que es Judas. Solamente Juan lo sabe porque vio quién fue el que se llevó el pan, se comió el pan mojado. Pero algo que, hermanos, debemos mirar es el poder de la traición. La traición es una manifestación del poder de las tinieblas. Las tinieblas son lideradas por Satanás. Satanás es el motor de la traición. La mundanalidad en una manera es como lo que cubre ese motor. No hay nada peor que confiar en un traidor. Un traidor confiando en un traidor. Esa es la traición. Porque Satanás es el traidor de traidores. Usted sabe que siempre hay personas que se salen con las suyas, que son personas tan buenos engañando que engañan a los engañadores. Le voy a decir, ese es Satanás, el jefe de los engañadores. El maestro de la traición te invita a traicionar y termina traicionándote. Dicen en el campo donde se cae ese, se caen 10 monos detrás de él. Dicen ese dicho porque los monos están siempre, no se caen. O sea, ¿alguien ha visto un mono caerse? Nadie ha visto un mono caerse. Y dicen ese dicho, donde se cae ese, se caen 10 monos, de tan habilidoso que es para no caerse. Pero así es, Satanás es ese que es el maestro de los traicioneros. Y es ese que está invitando a otro a traicionar. Usted está en una muy mala posición cuando usted está siendo dirigido por un traicionero. Cuando te conviertes en un agente de Satanás, no tienes salida de ahí, solo sales muerto. Eso es como la mafia. Usted ha escuchado en nuestros países, si tú te metes a esa mafia, no tienes manera de salir, solo muerto. Eso es ser un traidor, como la mafia. Pero el más engañado eres tú. Engaña siendo engañado. Engaña siendo engañados. Mis hermanos, Jesús conoce quiénes son los traidores. Jesús conoce quiénes son los apóstatas. Pero algo que debe llenar nuestro corazón de paz es que Jesús conoce quiénes son los verdaderos. A veces nos podemos enfocar en, wow, Jesús sabía quién era el traicionero, Judas, pero se nos olvida que Jesús también sabía quiénes eran los suyos, porque sus ovejas oyen su voz y conoce a su pastor, y su pastor conoce a sus ovejas. Pudo identificar al falso, pero también identifica al verdadero. Y le puedo decir que el verdadero está protegido del poder de las tinieblas. Es un disparate pensar que un verdadero creyente puede ser poseído por Satanás. Mentira, eso no existe. No es posible. Ahora bien, alguien que no es poseído por Cristo, que no está en Cristo, es terreno para Satanás. Y este fue el caso de Judas. Satanás entró en él. Y podríamos tratar de explicar en varias maneras, pero cómo aconteció esto físico. Sabemos que hay posesiones demoníacas porque la Biblia lo habla. Pero aquí el hecho que está trayendo Juan es que Satanás de una manera, Judas de una manera fue entregado a Satanás, diciendo, haz lo que quieras con él. Ese es el fin de destrucción, ese es el fin de un traidor. Y aquel traidor que no está en el Señor
Ese es el juicio, el peor juicio que un ser humano puede encontrar es ese. Es Dios decir, es campo tuyo, Satanás, haz con él lo que quieras. Yo les puedo decir, puede haber algunos aquí que no conocen a Cristo en esa posición. Puede haber algunos aquí que están a pasos de eso. A pasos de eso. Lo cual nos lleva al progreso de la traición. El final de todo apóstata es que va a terminar entregando a Cristo. Jesús le dice: lo que vas a hacer, hazlo pronto. Ya eso va a ocurrir, es un hecho. Ya una vez el poder de las tinieblas está sobre ti, solo es cuestión de tiempo. Satanás está gobernándote. Satanás va a hacer lo que él sabe hacer: matar y destruir. Una vez Judas cruzó la línea, en el caso de él fue irrevocable, pero no necesariamente es el caso tuyo hoy. Jesús controlaba cada detalle de su muerte, mis hermanos, y comprobó, siendo Dios, no fue cuando los judíos querían matarlo, sino cuando Jesús determinó que era el momento. De manera perfecta cayó el día de Pascua. Él sería el cordero sacrificado, el último cordero eternamente sacrificado para gloria del Padre. Cristo estaba a punto de instituir la Santa Cena y no la iba a instituir con un traidor en la mesa. Cuando Judas tomó el bocado de pan, salió de inmediato a hacer aquello que había dispuesto en su corazón. No es Jesús diciendo: lo que vas a hacer, hazlo pronto. No es Jesús quien da un mandato a Judas. Jesús solo está confirmando lo que ya está en su corazón y lo que Satanás está dirigiéndolo a hacer. Ahora que su traición había sido expuesta, debía hacer esto rápido y cumplir la agenda de Dios. Dice en Marcos 14:10, entonces Judas Iscariote, que era uno de los 12 discípulos, fue a los principales sacerdotes para entregarles a Jesús. Sonaban esas 30 monedas de plata en su mente. Decían: algo voy a recuperar por estos 3 años que he pasado con este perdedor, decía Judas en su mente y en su corazón. Cuando ellos oyeron, se alegraron y prometieron darle el dinero. Y él buscaba el momento oportuno para entregar a Jesús. Dice MacArthur, la nota de pie de página de Juan, que era ya de noche, que dice el último texto de hoy, es más que el recuerdo de un testigo ocular. Tiene un significado más profundo. La oscuridad no había descendido solamente sobre Jerusalén, también sobre el corazón de Judas. Ahora estaba bajo el completo dominio del poder de la oscuridad. Ya una vez es entregado a Satanás, el progreso hacia el pecado, hacia la traición, es de inmediato. Lucas 22, 47 al 48 nos dice: mientras todavía estaba él hablando, llegó una multitud y el que se llamaba Judas, uno de los 12 apóstoles, iba delante de ellos y se acercó para besar a Jesús. Pero Jesús le dio: Judas, con un beso entregas al Hijo del Hombre. Qué misericordioso nuestro Señor. Amigo que estás aquí, que me escuchas, Jesús le enseñó a Judas: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad.
Cada domingo el Señor te trae una advertencia a tu vida. No hagas de oídos sordos. Corre al Señor en arrepentimiento. Mateo 27 nos narra que los principales sacerdotes tomaron el dinero de sangre de Judas y compraron un campo del alfarero como lugar para enterrar a los extranjeros. En Hechos 1:18 nos confirma Lucas y nos dice: con el salario de su iniquidad adquirió un campo y cayendo de cabeza se reventó por la mitad y todas sus entrañas se derramaron. Y fue notorio a todos los habitantes de Jerusalén, de tal manera que aquel campo se llama en su propia lengua Aceldama, que quiere decir campo de sangre. Lucas nos da un detalle adicional, y es que Judas se ahorcó, su cuerpo cayó muerto en ese mismo campo que había adquirido con esas ganancias de la traición a su Señor. Amigo que me escuchas, el fin de los traidores es destrucción. A lo mejor ha habido algunos que han negado a Cristo, que han rechazado a Cristo, que no han tenido su destrucción en este lado de la eternidad. Pero yo te garantizo que la destrucción es segura. Un día todo ser humano se enfrentará al juez eterno. Su destrucción es segura. Ven a Cristo hoy. No endurezcas más tu corazón. Mis hermanos amados, como hemos dicho, la traición duele profundamente en el corazón. ¿Cuál es la diferencia entre la traición de Judas y de Pedro? Pedro 3 veces negó al Señor en su peor momento. Le dijo a una joven: yo no lo conozco, yo no sé quién es, yo no estoy con él. Y lo seguían preguntando. 3 veces dijo: yo no sé quién es, y se fue y huyó. Pedro también fue un traidor. No recibió la advertencia de Jesús. Pero ¿cuál es la diferencia entre la traición de Judas y de Pedro? Solo hay una diferencia. Judas perseveró en la incredulidad. Y Pedro, por el Espíritu Santo, perseveró en fe, confesó su pecado y siguió a Jesús. Tuvo un arrepentimiento genuino. Tú y yo, hermanos, somos traidores. Somos traidores restaurados y perdonados. No hay mucha diferencia entre nosotros y Pedro. A lo mejor lo hubiésemos hecho peor que Pedro. No hay mucha diferencia en la traición aún de Judas. Sin Cristo nosotros lo hubiésemos entregado también. A lo mejor yo lo hubiese hecho peor. No hay mucha diferencia. Todos somos pasados traidores de Dios. Pero en Cristo hay restauración. Si has vivido como un traidor estando en Cristo, si has vivido como un traidor, no continúes en esa posición, mi hermano. No sigas endureciendo tu corazón. No sigas amando los deleites de este mundo, el dinero, las posesiones por encima de Cristo. No, somete todo a Cristo. No vivas como un hipócrita fingiendo aquel que no eres. Será una traición muy dolorosa para aquellos que amas. Ven a Cristo en arrepentimiento, como Pedro vino en arrepentimiento y recibió el amor de nuestro Señor. Dios preserva a los verdaderos cristianos hasta el final. Nos preserva en su poder. Y hermanos, como iglesia, entendamos, no es nuestro trabajo desenmascarar a los traidores. Nuestro trabajo es hacer su obra. En 1 de Juan 2:19 dice: ellos salieron de nosotros, pero en realidad no eran de nosotros, porque si hubieran sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros.
pero salieron a fin de que se manifestara que no todos son de nosotros. Yo quisiera pensar que todos los que estamos aquí somos verdaderamente de Cristo, pero puede ser que no todos. Nosotros mostraremos el amor sabiendo que no es nuestro trabajo revelar a los traidores, es nuestro trabajo predicar el evangelio, es nuestro trabajo llevar su palabra a Dios, desenmascarará al traidor. Pero que todos seamos llamados a la atención, a no mirar a Judas como el traidor, y nosotros en ocasiones hemos sido esos traidores, viviendo de una manera deshonrosa, entregando a Cristo con nuestras palabras, con nuestras acciones. Pero no olvidemos que aquel que es poderoso para guardarlos a ustedes sin caídas y para presentarlos sin mancha en presencia de su gloria con gran alegría, al único Dios nuestro Salvador por medio de Jesucristo nuestro Señor, sea gloria, majestad, dominio, autoridad antes de todo tiempo y ahora por todos los siglos. Amén. Jesucristo nos guarda sin caída. Oremos. Señor amado, gracias por tu palabra, Señor. Tu palabra es un bálsamo a nuestras almas, Señor, nos confronta ciertamente. Perdónanos, Señor, cuando hemos sido aquellos que comemos contigo en la mesa de tu pan, Señor, y somos aquellos que te traicionamos con nuestras vidas, con nuestros pensamientos, con nuestra idolatría. Perdónanos, Señor. Ayúdanos a confiar en ti, Señor, en todos los aspectos de nuestra vida. Gracias porque eres tú quien nos sostiene, Señor. Si no, seríamos peor que Judas, Señor. Permítenos, Padre Santo, vivir para ti en fidelidad. Cada vez que miremos el rostro de la traición, miremos inmediatamente al rostro de la fidelidad, Padre. Líbranos, Señor, de vivir de una manera infiel en nuestros matrimonios, con nuestros hermanos en la fe, en nuestra iglesia, Señor, porque al final es una deshonra contra ti. Es el mismo pecado, es traicionarte a ti, Señor. Perdónanos, Señor. Líbranos de vivir una vida hipócrita, engañando a los hombres, pero realmente engañándonos a nosotros mismos, Padre. Perdónanos, Señor. Señor, si hay alguno entre nosotros engañado por Satanás, Padre, ten misericordia, Padre, te lo ruego. Ten misericordia, Señor. Tráelo a convicción de su pecado, te lo pedimos, Señor. Ten misericordia. En el nombre de Cristo oramos. Amén.